Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Buenos días, niños. Todavía estamos AM. Buenos días, niños. Buenas tardes, profesor. Buenos días, niños. Estamos aún AM, chicos. Todavía no hemos pasado las 12. Todavía no es tarde. Todavía no es de tarde. Buenos días con todos. Bien, ya se están conectando. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien. Bien. Bien, chicos. Ya vamos a comenzar con el tema de hoy. De comunicación. Sí, referente a comunicación. Tenemos clases hasta la 1, ¿verdad? Bien, aquí en su cámara, por favor. Bien, aquí en su cámara, chicos. Aquí en su cámara. Activen todo su cámara, por favor. Bien. Ya necesito que activen su cámara. Abresca, Alejandro, Elmer, Andy. Activen su cámara. Bien, voy a compartir el tema de hoy, ¿ya? Empezamos. Ya hemos trabajado el tema 1, ¿cierto? El tema 1, ¿cuál fue? Elementos de la comunicación, ¿no? Recuerden que se había quedado una actividad sobre el tema de elementos de la comunicación, la cual tiene que ser subida al cubicol, chicos. Entonces, el trabajo de elementos de la comunicación consistía en elaborar 10 casos, ¿no? 10 ejemplos, y en cada caso distinguir los 6 elementos de la comunicación que se pedía. Entonces, esa tarea, chicos, la tienen que enviar a Cubicol. Está en actividad, ¿sí? Está programada esa tarea. Entonces, ingresan al Cubicol y la comparten, por favor. No se vayan a olvidar. ¿De acuerdo, niños? Porque esa tiene fecha límite, esa tarea. Así, si entregan después de la fecha límite, pues ya no se va a revisar. Ahora vamos a pasar a este tema, el tema número 2. Definiciones lingüísticas. Y acá tenemos una imagen referencial, la cual la voy a ampliar el tema. Miren, ¿qué ven en la imagen, niños? Levante la mano que desea participar. ¿En qué consiste esa imagen? Levanten la mano. En Zoom. Ok, Dabresca. A ver, Dabresca. En los lenguajes del mundo, profesor, de toda la Latinoamérica y Sudamérica. En todo el mundo, ¿no? ¿Qué palabra específicamente es la que se está distinguiendo? Levanten la mano, chicos. ¿Qué palabra es la que se distingue? Daniela. Gracias. Gracias. Gracias está en diferentes idiomas. Por ejemplo, miren, en Canadá, acá a este lado, en Canadá, en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿sí? Gracias se dice thanks, ¿no? Thanks, como dice. ¿No? En alemán, ¿cómo se dice gracias? Aquí está, ¿no? En alemán. Y en diferentes países como España, Argentina, por acá Italia, ¿no? Diferentes formas, diferentes lenguas, ¿sí? En el mundo existen diferentes lenguas, alrededor de 6.000 lenguas en todo el mundo. En todo el mundo tenemos alrededor de 6.000 lenguas. ¿Listo? Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día tiene que ver con esto. ¿Sí? Vamos a aprender a definir diferentes conceptos lingüísticos. ¿De acuerdo? Pues vamos a tratar acerca de las definiciones lingüísticas. ¿Sí? Vamos a aprender a diferenciar, ya que es algo que debemos conocer en el curso de lenguaje y comunicación. Y tenemos aquí la primera definición lingüística.
¿Qué es la lingüística? Nos vamos a percatar de este primer concepto. ¿Ya? Como estamos en sexto, no lo vamos a abarcar todo porque nos podríamos confundir. ¿De acuerdo? Solamente esto. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje de los seres humanos y las lenguas que existen en el mundo. ¿Listo? Según el diccionario de la Real Academia Española. Eso es la lingüística, es una ciencia en primer lugar. Lo primero que debemos saber es que la lingüística es una ciencia. ¿Qué estudia? Estudia el lenguaje humano y todas las lenguas que existen en el mundo. En el mundo existen alrededor de 6.000 lenguas, como ustedes pueden apreciar en esta parte que está en rojo. En el mundo existen alrededor de 6.000 lenguas. Entonces, ¿cuántas lenguas estudia la lingüística? Alrededor de 6.000 lenguas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener presente estos dos datos, ¿ya? La lingüística estudia las lenguas que hay en el mundo, también estudia el lenguaje humano. ¿Listo, chicos? Esas dos ideas son las primeras que debemos conocer. Segundo concepto, el lenguaje. Y de aquí vamos a... Profesor, eso lo tenemos que copiar. Las indicaciones las doy al final. ¿Listo? Ahorita no las copien, chicos, no copien nada. ¿De acuerdo? Ahora veamos qué es el lenguaje. Y yo les voy a preguntar ahorita la diferencia entre lingüística y lenguaje. Ya expliqué primero qué es la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia al lenguaje, que estudia el lenguaje y las lenguas que hay en el mundo. Pero exactamente, ¿qué sería el lenguaje entonces? El lenguaje es una facultad, ¿sí?, que tienen los seres humanos para expresarnos o comunicarnos. Nosotros los seres humanos tenemos esa facultad llamada lenguaje. ¿A través de qué nos comunicamos? A través de un sonido articulado que es nuestra voz, ¿sí?, nuestras palabras, o a través de otros sistemas de signos como la escritura. Nosotros los seres humanos podemos comunicarnos a través de la voz, a través del habla, ¿sí?, o a través de la escritura, que sería otro sistema de signos, según el diccionario de la Real Academia Española. ¿De acuerdo? Entonces, el lenguaje viene a ser una facultad y la lingüística que hemos visto anteriormente es la ciencia que estudia a este lenguaje, ¿sí? El lenguaje es la facultad que tenemos los seres humanos para comunicar. ¿Listo? Pero les pregunto, niños, ¿los seres humanos son los únicos que pueden comunicarse? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Por qué? A ver, levante la mano en Zoom. La pregunta es la siguiente, la que acabo de plantear. ¿Solamente los seres humanos somos los únicos que podemos comunicarnos, sí o no? ¿Por qué? A ver, piénsenlo. Y respondan. Si tienen la respuesta, levanten la mano, 2 puntos a favor. Los seres humanos somos los únicos que podemos comunicarnos, sí o no. ¿Por qué? Maicelo. A ver, Maicelo. Los humanos somos los únicos que nos podemos comunicar. Ok. ¿Alguien que diga algo distinto? A ver. ¿Sí o no? ¿Por qué? Dabresca. No, profesor, no somos los únicos. ¿Por qué? Porque los animales también se comunican de su forma de... Aunque ellos no hablen, ellos se comunican. Ya, ok. ¿Y solo los animales, de pronto? A ver, ¿alguien más? Justin. Se comunica mediante, como un caballo se comunica a un caballo no se puede comunicar a un pez porque el pez es acuático y como una jirafa puede comunicar con un perro porque es de tierra, vive Ya, en tierra, pero no se puede comunicar de agua porque no es de agua. claro, porque no comparten el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, chicos, ya dieron las opiniones.
Su compañera en primer lugar dijo que los seres humanos, su compañero Marcelo dijo que sí podemos comunicar los seres humanos. Sí podemos comunicarnos los seres humanos porque somos conscientes, sabemos hablar y sabemos escribir, ¿no? Entonces es una forma de comunicarnos. Pero los animales, lo que dijo su compañera Dabresca, también pueden comunicarse, ¿ya? Y agregó su compañero Justin que un perro se puede comunicar con otro perro, un caballo con otro caballo, pero jamás un perro con un pez, porque no tienen el mismo lenguaje, ¿sí? Igual una jirafa con un caballo no podrían comunicarse porque no tienen el mismo lenguaje, son distintos. ¿Listo, chicos? ¿Ya? Entonces, vamos al segundo, a la línea amarilla. El lenguaje es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. O sea, todos podemos utilizar un lenguaje para comunicarnos, ¿de acuerdo? Todos, todos, todos. Cuando tu perrito está feliz, ¿cómo te comunica que está feliz? ¿Cómo? A ver. ¿Te dice estoy feliz tu perro? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo te comunica que está contento, que está feliz tu mascota? A ver, participen. A ver, Justin. Está levantando la mano, compañero. A ver, ¿cómo te comunicará tu mascota que está feliz? ¿Te escribe una carta y te dice, estoy feliz? ¿Te dice con su voz, estoy feliz? ¿O cómo lo hace? A ver, Nayeli. Moviendo su cola. Moviendo su cola, muy bien. De esa manera te está comunicando que está feliz. ¿Listo? Correcto. ¿Cómo podría comunicarte una planta que está descuidada? A ver, levanten la mano. Nayeli. Seca sus hojas caídas. Sus hojas están caídas. Muy bien. Está comunicando que está muriéndose, que está descuidada, que necesita más cuidado, agua. ¿Sí? Necesita agua. ¿Sí, chicos? Entonces, todos podemos utilizar un lenguaje. Pero, pregunto, ¿quiénes son los únicos en la especie que saben que se comunican? ¿Quiénes son los únicos que saben que se comunican? Que utilizan un lenguaje. ¿Quiénes son? Levanten la mano también en Zoom, por favor. Justin. ¿Los humanos, profe? Los humanos. Los humanos son los únicos que son conscientes, son sabedores de que se comunican y que tienen un lenguaje para comunicarse. En cambio, los animales y las plantas no. Es por ello que en el tercer párrafo dice que el lenguaje es una capacidad exclusivamente humana. ¿De acuerdo? Debido a que el hombre ha desarrollado el lenguaje articulado a medida que fue creciendo. Fue aprendiendo a hablar cada vez más y más palabras. ¿Sí? Desde sus primeros años de vida ha ido adquiriendo el lenguaje. ¿De acuerdo? Y este lenguaje es producido por los órganos del habla, en el caso de ser un lenguaje oral, ¿no? Vamos ahora con el siguiente concepto. ¿Ya? Dejo los conceptos que tenemos que aprender aquí. Vamos ahora con la lengua, pero en primer lugar, pregunto para 2 puntos, ¿qué diferencia habrá entre lingüística y qué diferencia habrá entre lingüística y lenguaje? Díganme. Levanten la mano. Maicelo. Que la lingüística estudia el lenguaje, profesor. ¿Ya? Y el lenguaje es una facultad. Una facultad. La lingüística es la ciencia. Estudia el lenguaje, es una ciencia. Y el lenguaje es la facultad que tenemos. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos el lenguaje, chicos? ¿Para qué? Para comunicarnos. Para comunicar. Correcto, ¿ya? Bien, 2 puntos, compañero. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente concepto que tenemos que aprender. Perdón, estaba pasando. Características del lenguaje. ¿Ya? Acá tenemos diferentes características del lenguaje que tenemos que conocer. 1. Es racional. ¿Por qué? Porque el humano es quien la utiliza y hace uso de la razón, hace uso de su inteligencia. Por eso es que se dice que el lenguaje es una facultad
exclusivamente humano. Los humanos son aquellos que son sabedores, que son conscientes de que utilizan un lenguaje para comunicarse. Segunda característica es adquirido. ¿Qué quiere decir que sea adquirido? Quiere decir que nosotros no nacemos hablando ni escribiendo. ¿O sí? ¿Tú has nacido escribiendo? ¿Has nacido y le has escrito una carta de felicitación a tu mamá? No, ¿verdad? No, No le he dicho, felicitaciones mamá por tenerme, ¿no? No le has dicho eso en una carta porque no sabías escribir, ¿ya? Sin embargo, ¿qué ha sucedido cuando has nacido? Te cuento, de repente no te has enterado. Cuando has nacido, lo que ha hecho el doctor, lo primero que ha hecho, una vez que has salido del vientre de tu madre, es darte una palmada en el trasero. Eso hizo. ¿Por qué? Después de que te da esa palmada, tú has empezado a llorar. Y ahí el médico ha dicho, el doctor ha dicho, señora, su hijo está bien, está vivo. ¿Por qué? Porque le he pegado, le he dado una palmada en el trasero y ha empezado a llorar. Y eso significa que sus pulmones están activos y que su aparato respiratorio también está activo. Pero ¿qué pasaba si ese doctor te daba una palmada y tú no llorabas? ¿Qué estabas comunicando? De que no está vivo. De que no está vivo o que a lo mejor tiene algún problema. ¿Sí? Ha nacido con No algún hay vida en el bebé o nació sordo. de pronto, también nació sordo. Por eso es que cuando el bebé ya llora, después de que el doctor le dé la palmada, está expresando que está sano, que está bien de los pulmones, ¿sí? Que está bien del aparato respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, el lenguaje es adquirido, ¿ya? Lo aprendemos con los años. No, no nacemos hablando, o sí, nacemos hablando, nacemos diciéndole a tu mamá, buenos días, mamá. Ay, hola, mamá, hola, papá, ¿cómo están? Ya nací. ¿Le dices? No, ¿verdad? No le decimos eso, ¿no? Sí, lloramos, pero no sabemos, cuando somos bebés, no somos conscientes de que estamos utilizando un lenguaje para comunicarnos. Después ya sí. Por eso el lenguaje es adquirido. Lo vamos adquiriendo con los años, con el pasar del tiempo, a medida que crecemos. Siguiente concepto. El lenguaje es universal. ¿Por qué? Porque todos podemos comunicarnos a través del lenguaje. Todos los seres humanos, incluso las personas sordomudas. ¿Cómo se comunicará un sordomudo? A través de gestos, a través de señas. El sordomudo se comunica, pero ya tiene un lenguaje, el lenguaje no verbal. ¿Sí? Los sordomudos utilizan el lenguaje no verbal, aquel lenguaje que consiste en gestos, señas, ¿sí? Y el lenguaje verbal lo utilizamos la mayoría de seres humanos. ¿Cuál sería el lenguaje verbal? El hablar y escribir. ¿Sí? El lenguaje oral y escrito es el lenguaje verbal. Eso ya lo habíamos visto en la anterior clase, ¿verdad? Siguiente concepto. El lenguaje es voluntario, no instintivo. Sería instintivo en los animales, ¿sí? Por instinto ellos se comunican cuando tienen hambre, de repente cuando están felices o de repente cuando están enojados, por instinto. En cambio los seres humanos no. Es voluntario en nosotros, ¿por qué? Porque somos conscientes de lo que vamos a decir, ¿sí? De lo que vamos a escribir, ¿ya? De lo que vamos a comunicar. Eso es voluntario. Y por último, el lenguaje es social. Porque si no existiera, no podríamos relacionarnos con las demás personas. No podríamos conocer nuevos amigos, no podríamos comunicarnos con nuestra familia, ¿sí? Si no tuviésemos un lenguaje. Por eso el lenguaje social permite la socialización. ¿De acuerdo? El lenguaje es social porque permite socializar. La interrelación personal. Eso es lo que nos permite. ¿Ya? Siguiente concepto, la lengua. Y acá presento un personaje que es muy famoso en el ruso. ¿Sí? Él se llama Ferdinand de Saussure. Él es suizo. ¿Sí? Él es un personaje suizo. ¿Ya? ¿Qué nos dice este personaje? Define el concepto lengua. Ya hemos visto las características del lenguaje, ya hemos visto el concepto de lenguaje. Ahora vamos a ver qué es lengua. ¿Sí? ¿Qué es la lengua? La lengua simplemente es un sistema de comunicación que utiliza
una comunidad humana, por ejemplo, un país. Les pregunto, chicos, en Europa, ¿qué lenguas existirán? A ver, según sus conocimientos. ¿Habrá alguien que desea participar? Con 2 puntos a su favor. Levanten la mano. ¿Qué lenguas existirán en Europa? A ver, dime, Alexis Parques. Alexis. El alemán. El alemán, correcto. Otra lengua que existe en Europa. A ver, otro estudiante. ¿Qué otra lengua existirá en Europa? Francés. El francés. Muy bien. Correcto, Aragón. ¿Alguien más? ¿Qué otra lengua existe en Europa? A ver, vamos, vamos. El italiano. El italiano de Italia, correcto, muy bien. Ahora díganme, ¿qué otra lengua existe en Asia? En Asia, en el continente asiático. ¿Qué lenguas por ahí conocen? A ver. Coreano. Ahí está, muy bien, el coreano. ¿Alguna otra lengua que conozcan? A ver, los demás jóvenes que no están participando, a ver. ¿Otra lengua de Asia? Y también está el japonés y el chino. Ahí está, el japonés y el chino mandarín, ¿no? Japonés y el chino mandarín. ¿De acuerdo? Y bueno, acá en Latinoamérica, que hablamos mayormente español, ¿sí? Y en menor grado el inglés, en lo que es en la parte norte de México, casi para llegar a la frontera con Estados Unidos, hablan bastante inglés. Los mexicanos, más que todos los que viven en la parte norte, hablan inglés y también hablan español. Son bilingües, ¿sí? Los brasileños, ¿qué lengua hablan, chicos? El portugués. Está muy bien, el portugués, ¿sí? Y los brasileños hablan el portugués, ¿saben por qué? Porque hace muchos años fueron invadidos por los portugueses. Entonces, de ahí es que nace esa lengua. Los portugueses los invaden a los brasileños, es por eso que hoy en día los brasileños hablan el portugués. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, eso dice este personaje, Ferdinand de Saussure, nos dice que la lengua es un sistema de comunicación, ¿sí? De una comunidad, por ejemplo, un país, y que cuenta generalmente con escritura. O sea, toda lengua tiene un sistema de escritura. Chicos, toda lengua tiene un sistema de escritura según el diccionario de la Real Academia Española. Esto significa DRAE, ¿ya? Diccionario de la Real Academia Española. Este es el mismo concepto, pero esto es ya como lo dice el señor Ferdinand de Saussure. Lo que acabo de explicar, ¿ya? Es lo mismo, solo que lo está diciendo con unas palabras ya más técnicas, ¿de acuerdo? Unas palabras más académicas. Entonces, la lengua, ¿qué es, chicos? Es un sistema que utiliza una comunidad, por ejemplo, un país, ¿para qué? Para comunicarse. Y generalmente cuenta con escritura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, nuestra lengua, ¿cuál es? ¿Nuestra lengua cuál es, chicos? ¿Cuál es nuestra lengua? A ver. Utilizan el micro para participar. Nuestra lengua es el español o el castellano. Claro, ¿sí? Español o castellano, ¿no? Bien, es correcto. Entonces, esa lengua, español o castellano, tiene su propio sistema de escritura, ¿sí? Sus reglas de escritura. Al igual que el inglés, el portugués, el italiano, el francés, y todas las que han mencionado. Por eso son lenguas, ¿ya? Y cada país la utiliza para comunicarse. Por eso la lengua es un sistema de comunicación de una comunidad, ¿sí? De un grupo, ¿sí? Bien. ¿Y qué pasa cuando esa lengua, el presidente dice lo siguiente? Bueno, vamos a oficializar esta lengua, dice ya. ¿Y cómo la oficializa? De la siguiente manera. Crean un decreto de ley, ¿sí? Un decreto de ley, lo aprueban y esto sale en la Constitución. Cuando una lengua se oficializa, se le llama idioma, ¿sí? Entonces, ¿qué es un idioma?
Un idioma es una lengua oficializada. Por eso dice acá, a la oficialización de una o más lenguas en un determinado territorio se les denomina idioma. Entonces, ¿qué es un idioma? Un idioma es una lengua oficializada, es una lengua agregada a las leyes, una lengua agregada a la Constitución, ¿de acuerdo? A la Constitución política. ¿Listo, chicos? Entonces, esa es la diferencia entre lengua e idioma. ¿Cuál es la diferencia? La oficialización. Mientras que la lengua no está oficializada, el idioma es una lengua que ya está oficializada. ¿De acuerdo? Y veamos aquí algunos aspectos. ¿Cuáles son los requisitos para que una lengua sea oficializada? Tenemos que saber eso también. ¿Cuáles son los requisitos que se debe cumplir para que una lengua sea oficializada? Primer requisito, depende de una ley del gobierno. O sea, si el gobierno dicta una ley para oficializar la lengua se oficializa. Pero eso depende de cada país. Por ejemplo, miren, Estados Unidos no tiene lengua oficial. O sea, en Estados Unidos no hay una lengua oficial. O sea, la mayoría pensaríamos que la lengua oficial de Estados Unidos, ¿cuál es? A ver, ¿cuál creen que sea la lengua oficial? El inglés, ¿verdad? El inglés. El inglés. Pero ¿saben qué sucede? En Estados Unidos, debido a que hay mucha gente que viaja desde otros países a Estados Unidos, viajan de Asia, viajan de Europa, viajan de África, viajan de todos los continentes a vivir incluso a Estados Unidos, se quedan ahí a vivir. Debido a que vienen de muchos lugares, vienen con muchas lenguas, ¿verdad? Entonces es por ello que Estados Unidos ha decidido no oficializar ninguna lengua, debido a la gran cantidad de lenguas o de personas que emigran cada día a este país en busca de mejoras económicas. ¿Sí? La mayoría migra a Estados Unidos para mejorar su futuro, para mejorar sus condiciones de vida. ¿De acuerdo? Por eso es que ingresar a este país es un tanto complicado. Te piden muchos papeles, ¿sí? Como tienes que tener una visa, ¿sí? Tienes que demostrar que eres una persona sana, ¿sí? Y entre otros aspectos. Tienes que pasar una prueba, una evaluación para ingresar a Estados Unidos. Si no apruebas alguna de estas, no te aceptan en el país. ¿De acuerdo? Si quieres quedarte a vivir ahí. ¿De acuerdo? Número 2. Para que una lengua sea oficializada, tiene que tener literatura propia y gramática. O sea, debe tener su escritura, a eso me refiero. Debe tener escritura propia, reglas propias de escritura. Si no tiene eso, no puede ser oficializado. ¿De acuerdo? Número 4. Cuando una lengua no califica como idioma, o sea, no la han oficializado, se conoce como un dialecto. O sea, en Estados Unidos hay bastantes dialectos, ¿sí? O simplemente lenguas no oficializadas. En el Perú tenemos este dato que la Constitución de 1993 señala lo siguiente. Miren cuáles son idiomas en el Perú. En el Perú sí hay idiomas, ¿de acuerdo? Sí se han oficializado lenguas en el Perú. Son idiomas oficiales los siguientes. El castellano, en primer lugar. El Perú tiene como idioma oficial el castellano, ¿de acuerdo? ¿Cuál es más? El quechua, ¿sí? El quechua también es un idioma en el Perú. Otro idioma, el aymara, ¿de acuerdo? Otro idioma. Y todas las lenguas aborígenes que existan en el país, ¿sí? O sea, en el Perú tenemos bastantes idiomas, varias lenguas que han sido oficializadas. ¿Cuáles son? El castellano, el quechua, aymara y las demás lenguas aborígenes. ¿Listo? Bien, chicos. Pues esto es un dato que tiene que ver ya con nuestra lengua específicamente, ¿no? Lo que está de color verde y rojo. Vamos al siguiente concepto, el habla. ¿Qué es el habla? Cuando hablamos del habla, ya tiene que ver con el uso de esta lengua, la que hablamos hace un momento. Les pregunto a ver si han captado. ¿La lengua la utiliza una sola persona o la utiliza todo un país? La lengua. Levanten la mano para participar. ¿La lengua la utiliza una sola persona o la utiliza todo un país? ¿Una lengua la utiliza una sola persona o la utiliza todo un país? Díganme a ver. Levantemos la mano para participar. Daniela. En todo un país. Listo, muy bien. Por eso es que existen varias lenguas.
inglés, francés, castellano, chino mandarín, coreano. ¿Ya? En cambio, miren el habla, chicos. El habla solo la utiliza una persona. ¿Sí? La utiliza Maicelo, la utiliza Daniela, la utiliza Javier, la utiliza Nayeli, la utiliza Lauresca y todos los que estamos aquí presentes. Y cada uno, ¿todos la utilizamos igual? No. Cada uno tiene su propia forma de utilizar la lengua. Y a eso se llama habla. ¿Qué es el habla entonces? Es el uso personal de la lengua. ¿Sí? Uso personal de la lengua. ¿De acuerdo? Cada uno utiliza, disculpen la expresión, pero cada uno utiliza la lengua como le da la gana. ¿No? Yo me comunico como yo deseo. Algunos entonces se comunicarán con muchas jergas. Profesor, en cada Latinoamérica, o sea, en español, tiempo del acento o el habla es igual, siempre cambia. Así es. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero. Cada uno hace su propio uso personal de la lengua. Lo que tenemos en común todos, ahorita los que estamos en clases, es que todos hablamos castellano. La lengua es castellano, nuestra lengua. Pero esa lengua castellana la utilizamos a nuestra manera propia. Algunos hablarán jergas en exceso, otros hablarán groserías en exceso, otros serán muy formales, tendrán un lenguaje muy formal, como otros también utilizarán la lengua ya de manera más espontánea. De repente por ahí uno te dice hola, te saluda diciendo hola, de pronto el otro saluda diciendo buenos días, de repente otro saluda diciendo ¿qué tal? De repente otro saluda diciendo ¿cómo estás? De repente otro saluda más despectivamente diciendo ¿qué hay? ¿Qué hace? ¿Sí? Y de repente otro te saluda diciendo hola. Entonces está utilizando su lengua como él quiere. Eso se llama habla. Cuando utilizamos de forma personal la lengua y la utilizamos como nosotros deseamos. Eso es habla, es individual, ¿de acuerdo? El habla es algo personal, es algo individual. ¿Listo? Bien, chicos. Vamos al siguiente concepto. La jerga. Miren este concepto. La jerga. No sé si han escuchado esta palabrita. Es una jerga. Muchos la confunden, muchos confunden a la jerga solamente con las palabras que son así groseras, ¿no? O propias de los delincuentes, ¿no? Pero no solamente eso es la jerga, chicos. ¿Qué es la jerga? Es una modalidad que la usa un determinado grupo de profesionales. O sea, la jerga también la hablan los profesionales, ¿sí? Cuyos hablantes lo usan solo en cuanto a miembros del grupo. Por ejemplo, en un grupo de médicos, en un grupo de doctores, una jerga podría ser la palabra patología, que significa enfermedad. Por ejemplo, si tú vas, no, perdón, si ellos se reúnen y dicen, este paciente tiene esta patología. ¿A qué se está refiriendo? Que tiene alguna enfermedad. Pero si nosotros hablamos de patología fuera de ese grupo, de repente no me entiendan los demás. ¿Sí? Otro ejemplo. De repente en ese grupo de médicos dicen, este paciente tiene encefalitis. ¿Quién lo va a entender? ¿Uno de su grupo o una persona fuera del grupo? Díganme. Si dice este paciente tiene encefalitis, el médico. ¿Quién lo entenderá? ¿Un miembro de su grupo o alguien que no es parte del grupo? Levanten la mano, participemos. O activen su audio para participar. Alexis. Del grupo. Del grupo. Porque esa jerga pertenece al grupo. En este caso al grupo profesional, doctores, médicos, ¿ya? ¿Qué significa encefalitis? Esa jerga significa dolor de cabeza, inflamación de la cabeza, ¿sí? Inflamación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, la jerga es eso, es un lenguaje especial que utilizan ciertos grupos, ¿sí? Y miren, se divide en dos.
Ahí está, para que se den cuenta. ¿Ven? Existen dos tipos de jerga. La jerga profesional y de oficios. Por ejemplo, los albañiles también tienen su propia jerga para entenderse mientras trabajan. Y la jerga social, que más que todo está en los jóvenes o en los grupos de jóvenes, que cada día crean nuevas jergas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué jergas se han creado últimamente y están de moda? La palabra, los juegos videos, he escuchado la palabra gozu, ¿no? Los que juegan Free Fire, ¿no? Gozu, ¿qué significa gozu, niños? No tengo bien claro. A ver, de repente ustedes ya conocen esa jerga. Es una jerga social. Gozu creo yo que significa que está haciendo una buena jugada en ese juego video, ¿no? O la palabra, incluso ya han vuelto como jerga eh, la palabra, ya me olvidé el nombre, gamer, la palabra gamer, esta, ¿no? La palabra gamer, ¿qué significa? Es aquel que se dedica a los videojuegos. Es una persona que le gusta jugar muchos videojuegos. ¿No? Entonces son jergas sociales. Y de paso esa palabra gamer es un extranjerismo, ¿sí? Es un extranjerismo también, porque proviene de game, game, juego, ¿sí? Es una jerga social que se va creando día a día. Y entre otras que hay bastantes, ¿no? La jerga social abunda, más que todo aquí en nuestro país. Y cada país tiene sus propias jergas, ¿de acuerdo? Otra jerga que de pronto ahí se escucha la palabra influencer. ¿Qué significa influencer? ¿Alguien sabe? ¿O qué entiende por influencer? Maicelo. Ser alguien como preferido, algo así. Así es, ¿no? Influencer proviene de la palabra influencia. O sea, un influencer, la jerga social influencer, ¿qué quiere decir? Que influencia en los demás con lo que hace, ¿no? Y eso ha nacido a raíz del TikTok, ¿no? De esa red social, el TikTok. De ahí nació la palabra influencer, ¿no? Pero todo aquel que tiene mayor cantidad de TikTok es un influencer, ¿no? Entonces se dan cuenta, las jergas sociales nacen día a día, de acuerdo a la moda, porque a veces pasan de moda, ¿no? La jerga social es lo que tiene, muchas veces pasa de moda. Como también hay otras jergas sociales que se quedan en nuestro país. Por ejemplo, en el Perú, una jerga, la palabra causa, ¿no? En Venezuela, la palabra chamo. Son jergas sociales que se han quedado en esos países, ¿sí? En Perú, causa, ¿qué significa? Es mi amigo, es mi causa, ¿no? En Venezuela, chamo, ¿qué significa? Joven, ¿sí? Pero acá en Perú, ¿qué significa chamo? Chamo tiene que ver con, bueno, en Argentina, chamo, perdón, tiene que ver con estupefacientes, ¿sí? Con alucinógenos, ¿sí? A eso me refiero. Igual que en Chile la palabra mina. ¿Qué significa en Chile la palabra mina? ¿Alguien sabe? En Chile la palabra mina significa señorita, señorita, ¿sí? ¿Ya? Se refiere a las chicas, la palabra mina. Acá en Perú, ¿qué es una mina? Una mina acá, ¿qué es? ¿No? Es un lugar donde vamos y trabajamos, ¿no? Y vamos a extraer todos los minerales. ¿Se dan cuenta? Entonces en Chile mina es una jerga. Y eso es una jerga social, ¿de acuerdo? Bien. Hay un montón de jergas sociales en todos las comunidades, en todos los contextos sociales de nuestro planeta. Y con esto resumimos el tema, muchachos. Lenguaje, lengua y habla. Recuerden, ¿el lenguaje qué es? El lenguaje es la facultad o el conjunto de medios que permite al hombre comunicarse. Aquí está en el cuadro amarillo. Eso es un lenguaje. Ya tiene diferentes funciones.